¿Cuáles son las pruebas indispensables en el juicio agrario? Es el tema. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero si tienes alguna duda relacionada con el tema de este video. También te invito a suscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela. El tema que nos ocupa y preocupa en esta ocasión: ¿cuáles son las pruebas indispensables, las que no pueden faltar? Este video es para estudiantes, pasantes, abogados, incluso para el público en general, para que su abogado no se los vaya a chamaquear o le ayuden a conseguir pues esas pruebas que voy a mencionar, porque son indispensables. De entrada, todas las pruebas tienen su razón de ser. Precisamente por eso están incluidas hasta el día de hoy en el Código Civil de Procedimiento, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que aplica de manera supletoria a la justicia agraria. De hecho, la ley agraria en sí no restringe, no limita, no impide que se aporten cuantas pruebas consideren las personas que están siendo partes dentro de un juicio agrario en este caso. Incluso existe hasta el careo, aquel que existía ya en materia penal, lo señalaron en el artículo 185 de la ley agraria. Entonces todas las pruebas tienen su razón de ser. Pero, aquí viene lo interesante, respecto a su importancia, ¿cuáles resultan indispensables? ¿Cuáles van a ser prioritarias? ¿Y por qué motivo? Incluso cuáles van a trascender en el sentido de la sentencia o de la resolución final, cuáles influyen pues en los puntos resolutivos y los considerandos de una sentencia. Ojo, en este andar de la abogacía agraria detecté 4 factores que son determinantes para evaluar qué tan importante, qué tanto impacto va a tener determinado tipo de pruebas en determinado tipo de juicios o casos. Ojo, esos factores son los siguientes y tomen notas porque les va a servir mucho. El primero, las pruebas fundatorias de la acción, es decir, las que fundan tu demanda, con la que acreditas tener el interés jurídico para que el tribunal te admita la demanda. La ley agraria sí plantea por ahí, en pocos artículos que plantean el procedimiento, señala que va a haber un periodo oficial de pruebas. Y es ahí donde vas a ofrecer tus pruebas, incluyendo las que venías anunciando, las que venías anexando, las que venías refiriendo en tu escrito inicial de demanda o en su caso de reconvención. Es anunciarlas nada más. Pero esas pruebas son fundatorias. Por ejemplo, si pretendes anular, que deje sin efecto legal un documento, llámese un contrato de enajenación, de cesión, o una lista de sucesión, o un testamento, o en su caso algún acta de asamblea ejidal o comunal, entonces ese documento resulta indispensable para que esté fundada tu demanda, para que lleve un sustento, un soporte documental, pues. Por lo tanto, estás obligado a exhibir ese documento, a acompañar ese documento, a anexar ese documento en original o en su caso en copia debidamente certificada o cotejada en su caso. O bien, la opción que tienes, si no lo puedes exhibir bajo esas condiciones, es que solicites una vía de informe al tribunal que se lo requiera a quien tú asegures que lo tiene, sea el comisario de ejidal en su archivo, sea el Registro Agrario Nacional, el visitador de la Procuraduría Agraria, etc. O que te lo nieguen, te lo oculten, o que tengan que no tienes derecho a tener ese documento.
Eso sí, tienes la obligación para que proceda la vía de informe de presentarle un comprobante de que intentaste obtener ese documento. En ocasiones, por cuestiones prácticas también, puedes promover, antes de presentar oficialmente tu demanda, medios preparatorios a un juicio contencioso en este caso. Y con esa finalidad, pues, de apoyarte en el tribunal para recabar ese documento. Segundo criterio para determinar cuáles son las pruebas indispensables. Son aquellas con las que intentas acreditar tu pretensión principal. Porque en una demanda, por lo general, mínimo pedimos unas dos pretensiones o prestaciones, les llaman algunos. Yo no estoy de acuerdo porque las prestaciones son de carácter del derecho laboral. Es decir, tu principal pretensión, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo más importante que le estás reclamando a tu contraria a través del tribunal agrario? O, por otro lado de la moneda, o en su caso, el demandado, ¿cuál es la principal excepción con la que pretende, pues, liberarse de esa demanda o que no lo condenen? Por ejemplo, se dice, regla de oro, que quien afirma está obligado a probarlo. De modo que si demandas la desocupación y entrega física y material de una parcela a través de una diligencia que haga el actuario ya en ejecución de sentencia, entonces en el juicio debes demostrar que la parcela es tuya, te pertenece en titularidad o te pertenece en posesión. En titularidad, por ejemplo, con un certificado parcelario, con una sentencia de un diverso expediente donde te reconocieron la titularidad de la parcela, o en su caso por un acta de asamblea donde te asignaron esa parcela, o algún contrato ratificado ante el notario público donde te pertenece esa parcela, o en su caso si detentas únicamente la posesión, por ejemplo a través de un contrato de arrendamiento que te está vigente, pues con ese documento. De modo que situaciones como esa, ahí están los documentos que no pueden faltar en tu demanda inicial o, en su caso, ya en el ofrecimiento de prueba cuando se apertura dicho periodo. De preferencia, que esos documentos, cuando sí lo sean, que sean públicos, pues, ya sea que estén inscritos debidamente en la delegación del RAN o hayan por lo menos sido ratificados ante notario público. Tercer factor para determinar cuáles pruebas son indispensables. Son aquellas pruebas, en el tercer punto, que tienen una relación directa con los hechos controvertidos. Y debemos de entender por hechos controvertidos ya durante el juicio, cuando tu contraparte, el demandado, el codemandado, el tercero interesado, te contestó y no acepta ciertos puntos de tu demanda. Me refiero a los hechos. O él plantea una versión distinta de los hechos. En eso consiste la controversia también. En eso consisten los hechos controvertidos. Y si, por ejemplo, el desacuerdo consiste en que sobre la parcela no existe un camino trazado, o sí existe pero lo extendieron indebidamente de más, o lo redujeron, o en su caso estás seguro que tu vecino te está invadiendo, entre comillas, o te está abarcando indebidamente tierra que es de tu parcela, es decir, los cercos, los corrales no están fijados en los puntos que se deben, las coordenadas que se deben. Entonces ahí sin duda la prueba pericial en materia de topografía es la indicada. Prácticamente llamo yo en mi mundo que el perito hace, por así decirlo, el borrador de la sentencia. Sobre todo si toca a un perito tercero en discordia elaborar el dictamen en materia de topografía, pues prácticamente ahí está anunciando en qué sentido va a venir la sentencia. Y eso ocurre por regla general, porque obviamente el magistrado, que tiene autonomía propia, no necesariamente se tiene que basar en el último dictamen del perito tercero en discordia, pero pues por regla general sabemos que en ese sentido va a venir la sentencia. Y el cuarto factor que he determinado, pues depende de la naturaleza o el tipo de pleito que te ocupe en el expediente. Por ejemplo,
si estás demandando la prescripción adquisitiva, el usucapión llamado, de mala fe por 10 años, ojo, ahí la prueba reina es la testimonial, los testigos que tú llevas. En un segundo lugar está la confesional y en un tercer lugar está la declaración de partes, que es una especie de interrogatorio libre a la parte demandada. ¿Y por qué te digo que la testimonial? Porque la Corte ha reiterado que en la prescripción adquisitiva de mala fe por 10 años no necesariamente debe existir un documento para que fundes tu demanda. Puede que nunca existió el documento, que la compraventa fue de palabra, que la cesión fue de palabra, pero ahí tienes una serie de requisitos más que vas a demostrar, acreditar con pruebas, pero de entrada los testigos no pueden faltar. Y ojo, aunque existiera el documento, un contrato de compraventa, de cesión, una constancia, donde está claro que te pretenden a tu cliente cederle la titularidad de la parcela, aun cuando exista ese documento, pues la cuestión de la buena fe, de la mala fe, de que la posición es pública, continua, eso lo tienes que demostrar con testigos, no con documentos. Los documentos claro que son importantes, pero vienen a reforzar la declaración de los testigos y en su caso la confesional, que por lo general la confesional no te va a favorecer porque sabemos que pues nadie en sus 5 sentidos declara en su propio perjuicio. Aunque tenga la verdad, pues tratan de esquivar la verdad. Pues ahí están esos 4 factores. Vuelve a ver el video si es necesario aquí en el canal para que tomes nota de ello. Y este tipo de dinámica te va a servir para cualquier tipo de juicio o incluso jurisdicciones voluntarias que puedes promover ante los tribunales agrarios. Así que a manera de conclusiones, advertencias y sugerencias. Número 1. Por más ciertos que sean los hechos, tienes la obligación de probarlos, de demostrarlos, de llevar esos medios de convicción ante el tribunal. Y aunque a tu parte contraria, al demandado, codemandado, tercero interesado, lo declararan en rebeldía, aún así no te liberas, no te exentas de la obligación de probar tus hechos, sustentar el elección de tus pretensiones, como luego dicen los proyectistas. Por ahí está también la regla o el principio de que la autoridad te dice, dame los hechos y yo te daré el derecho. Yo en lo personal no estoy totalmente de acuerdo con ese dicho o esa frase o regla, como la queramos llamar, o principio. Porque eso de que dame los hechos, pues ese es un dicho, los hechos son dichos, son aseveraciones, incluso a veces hasta subjetivas. Y si esos hechos no están sustentados con pruebas, no te van a conceder las pretensiones, no te van a conceder lo que pides como justicia, no van a condenar a tu contraparte, no van a obligar a tu contraparte. En pocas palabras, el puro dicho no es suficiente. Papelito habla, en ese caso algún documento público de preferencia o privado ya, por lo menos. O, en su caso, las declaraciones, ya te mencioné, testigos, confesional, declaración de parte y, ¿por qué no?, ratificación de contenido y firma en caso de que presentes el documento y que tu contraparte te lo objete o intente desvirtuarlo. En mi opinión, dentro de un juicio agrario, lo más importante son las pruebas, porque puedes encontrar la jurisprudencia que encaja a la perfección. Puedes encontrar el artículo que aplica hasta de manera expresa, pero si no tienes pruebas, no va a proceder, o difícilmente va a proceder, o tienes pocas posibilidades de que proceda. Y por cierto, las pruebas cruzan por un proceso a lo largo de la secuela procesal, de que tienes que conseguirlas, tienes que anunciarlas, tienes que ofrecerlas, ahora sí de manera oficial durante el periodo. Después tienes que atender las prevenciones, los requerimientos, en su caso, los preparativos para llegar a la principal audiencia. La principal parte de la audiencia le llamo yo el desahogo, las declaraciones, confesional, testimonial, etc. Y después viene objetar lo que ha ocurrido y no estás de acuerdo, no estás conforme.
Ya por último, valorar, ya sea en la sentencia o en el amparo, en caso que te veas necesario presentarlo. Así las cosas con el tema de cuáles son las pruebas más importantes. No le gustan a los clientes que digamos esa palabrita, pero depende. Y aquí te acabo de explicar 4 reglas básicas que las fui acuñando a lo largo de este andar y aquí te las comparto en corto, esperando que te puedan servir y que las valores. Por cierto, impartiré un curso básico sobre la redacción de la demanda y me voy a detener mucho en el tema de las pruebas y entrando el año, ya por ahí, o a finales de este año, principio del año que entra, vamos a impartir un diplomado de juicio agrario, donde nos vamos a ocupar mucho del tema de las pruebas, de los medios de convicción. Te invito a que lo tomes, ya sea en vivo o grabado. Pide información al teléfono de siempre, 6691 1370 43. Dalo por hecho que ese curso no te vas a arrepentir de haberlo tomado. Es información, es formación que te va a servir de por vida en tu carrera profesional. Incluso también le sirve a los integrantes de ejidos, representantes de ejidos o personas, sus familiares que están involucrados en temas de demandas. De hecho, lo que es el curso va a tener un enfoque de la demanda de prescripción adquisitiva de mala fe. Y lo que es el diplomado, que son varios módulos, eso sí va a abarcar desde cómo se nace y se funda un ejido, hasta cómo se ejecutan las sentencias a través del Tribunal Agrario, o cómo se impugna a través del recurso de revisión, del amparo directo, el amparo adhesivo, todo. Va a estar completo. Y más que un curso, siempre le digo a quienes lo toman, es una plática. Ahí en confianza, irte revelando el paso a paso. Entonces, pues, has invitado, pasa la voz a quienes consideras que le pueden servir y nos vemos en el siguiente video de la serie.